Esto se denomina periodo fetal. ¿Listo? Pero pasa. Tercer mes al nacimiento es el título del tema, no es el periodo fetal, así que no confundan. Tercer mes al nacimiento es el título del tema, pero periodo fetal como tal es desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Así que si les preguntara en su examen y les digo, ¿qué etapa corresponde al periodo fetal? 9ª semana al nacimiento. ¿Listo? ¿Está bien? Aquí hay algunos datos muy importantes que ustedes deben considerar referente a lo que es el periodo fetal. Aquí volvemos a especificarles a qué periodo se considera como fetal desde la 9ª semana hasta el nacimiento. ¿Listo? No es tercer mes al nacimiento, es 9ª semana al nacimiento. Aquí, ¿qué va a suceder? Ya cuando hemos terminado de ver el periodo embrionario, habíamos visto que el embrioncito ya al finalizar el periodo embrionario ya está completamente formado el bebé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahora en esta etapa fetal si ya el bebé está formado completamente? Lo único que va a hacer es madurar sus tejidos, sus órganos y empezar a crecer. ¿Sí? Porque el bebé ya formadito está hasta la 8ª semana, que es la finalización del periodo embrionario. Entonces, ¿por qué se caracterizaría el periodo embrionario? Por la organogénesis, ¿no ve? Y el periodo fetal por la maduración de los tejidos, porque ya está formado el bebé. Nada más va a empezar a madurar y crecer. ¿Listo? Ahora, yo les había comentado cómo calculábamos la edad gestacional en el embrión. Por la cantidad de somitas. Por el número de somitas. En el feto ya les anticipé algo. En el feto ya no vemos los somitas. Entonces, ¿cómo calculamos la edad gestacional del feto? De acuerdo a dos longitudes, vértice nalga y vértice talón. ¿Cómo hacemos para vértice nalga? Ponemos al fetito así sentadito. ¿Para qué? Para que las nalguitas estén expuestas, ¿sí? Y vamos a medir vértice nalga, es decir, de la parte más sobresaliente de la cabeza hasta la parte más sobresaliente de las nalgas. A eso le llamamos longitud vértice nalga. Y la otra longitud que es vértice talón, para eso al feto lo vamos a poner así rectito de pie y vamos a medir desde la parte más sobresaliente de la cabecita hasta la parte más sobresaliente de los talones. Por eso lo ponemos de pie al feto. Entonces, en el feto calculamos la edad gestacional de acuerdo a dos longitudes. Longitud vértice nalga, longitud vértice talón. Y digamos, vértice nalga 25 centímetros, he medido, ¿no? 25 centímetros. Ustedes tienen en su cuadro, digo, en su libro, un cuadrito donde les dice longitud vértice nalga 25 centímetros equivale a tal edad gestacional. ¿Sí? Entonces, medimos y nos fijamos en la tablita a qué edad gestacional corresponde, ¿ya? Algo muy importante también del periodo fetal es que deben considerar que el fetito durante el 4º y 5º mes solamente crece. Por eso van a ver que en el mismo libro hay un dato que dice que el feto cuando tiene 5 meses de gestación pesa 450, máximo 500 gramos. O sea, como medio kilo pesa los 5 meses. ¿Por qué es así tan flaco? Porque durante el 3er, 4º y 5º mes solamente está creciendo. Y donde recién va a empezar a engordar es al 8º y 9º mes, es decir, los 2 últimos meses de la gestación. Tal vez ustedes han visto, también han tenido esa experiencia de ver en algún familiar, amiga o en alguna mujer embarazada. Hay mujeres embarazadas que no se les nota nada hasta el 4º y 5º mes, su embarazo. Y de repente los 2 últimos meses de embarazo parece que se hubiera duplicado el tamaño. ¡Ay, habías estado embarazada! ¿Por qué? Porque recién esos 2 últimos meses el bebé empieza a ganar más peso y como durante el 3er, 4º y 5º mes ha estado creciendo, el 8º y 9º mes engorda, entonces recién es como que parecería que el abdomen también hubiera duplicado su tamaño.
Entonces, no se olviden que el feto crece durante el tercer, cuarto y quinto mes, engorda durante el octavo y noveno mes. Otra característica también de este periodo, todas estas son características del periodo fetal, ¿sí? Otra característica es esta, que nos dicen cómo nosotros podríamos calcular cuándo van a ser el bebé, ¿sí? A lo que le llamamos fecha probable de parto, ¿sí? Digo fecha probable de parto. No estoy diciendo fecha exacta, porque no existe exacta, ¿sí? Cuando uno hace el cálculo de más o menos para qué fecha van a ser el bebé, por ello he calculado que van a ser el 1 de agosto, y resulta que ese bebé ha nacido el 25 de julio, o ha nacido el 7 de agosto, o de casualidad, yo diría casualidad, justo ha nacido el 1 de agosto, lo que le había calculado. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando nosotros calculamos la fecha probable de parto, no siempre esperen de que sea en ese día, ¿sí? Puede adelantarse un poco o puede retrasarse. Hay variación. Es difícil poder calcular exactamente. Y si justo nació el día que le calculé, ha sido más casualidad que otra cosa, ¿sí? ¿Cómo calculamos cuándo va a nacer el bebé? Respecto a la fecha probable de parto, cuando ustedes estén llevando ginecobstetricia, les van a enseñar un montón de formas de poder calcular para cuándo nace el bebé. ¿Sí? Tenemos muchas fórmulas, pero aquí en su libro de embrión nos están dando dos formas. Una de ellas dice que habría que contar 280 días o 40 semanas después del último periodo menstrual de la mujer. Por eso, cuando hacemos el control prenatal, le preguntamos a la mujer y le decimos, ¿cuándo ha sido tu último periodo menstrual? Y a partir de esa fecha del último periodo menstrual, podríamos nosotros calcular para cuándo van a ser el bebé. Probable de parto, lo primero que hacemos es preguntar cuándo ha sido su último periodo. ¿Saben cuál es el problema que tenemos actualmente? Tenemos tres clases sociales bien definidas en nuestro medio, ¿no es cierto? Una clase social baja, media y alta. Cuando ustedes preguntan a mujeres embarazadas de la clase social baja y media, algunas de la media, ¿sí? Pero la mayoría de la clase baja, y le dicen, ¿cuándo ha sido tu último periodo menstrual? No me acuerdo. No se acuerdan, no saben, ¿sí? Si tú preguntas a una mujer de clase social media, algunas tampoco saben, pero sí ya la mayoría sabe. Te dice exactamente, sí, mi último periodo ha sido tal fecha. ¿Ven? Y de la clase social alta, pues no hay duda alguna, porque algunas manejan un calendario, otras su iPad, su celular, o sea, ya tienen registrado. Entonces es más fácil calcular en ellos. Yo les pregunto, ¿qué harían si atienden una mujer de clase social baja y les dicen, no sé cuándo ha sido mi periodo menstrual? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Dice que aquí calculamos por la fecha del último periodo menstrual. Nos dicen la fecha y contamos 280 días y ahí en esa fecha debería nacer el bebé. O si quieren cuentan 40 semanas y ahí debería nacer el bebé. Pero si no saben cuándo es la fecha del último periodo menstrual, ¿cómo le hacen? No todas tienen síntomas. El día que tuvo la última relación ¿De qué? El día que tuvo la última relación sexual. Si ni se acuerda de su periodo, peor de la aunque no crean, ¿saben qué es lo que hacemos nosotros en la práctica? ¿Ya? ¿No? Le preguntamos a ella y le decimos, a ver, más o menos vemos su pancita, le calculamos, serán unos 4 o 5 meses, a ver, hace 4 o 5 meses qué fiesta ha habido, ¿no? Y le decimos, para carnavales, ¿tuviste tu periodo menstrual? O por ahí para San Juan, o para Navidad, o en Año Nuevo, o sea, dependiendo del tamaño de su nombre, le decimos eso. Y ahí, ay, sí, justo en carnavales, de acuerdo, estuve con mi periodo menstrual. Ah, bueno, y entonces, desde febrero que era carnavales, más o menos contamos. Así nos pasamos. ¿Sí? Pero de todas formas igual no va a ser exacto, ¿no es cierto? Además que también
Consideren que los periodos menstruales, si bien una gran parte de las mujeres son con ciclos regulares, que justo les viene el día que debería venirles, pero hay otras que ni por aproximación, a veces hasta 2 veces les viene al mes o no les viene, son irregulares, ahí sí es bien complicado todavía. Entonces, si nosotros consideramos el último periodo menstrual para hacer el cálculo de la fecha probable, por eso es fecha probable, no es exacto, fecha probable de parto, lo que vamos a hacer entonces es contar desde esa fecha que les han dicho 280 días o 40 semanas. ¿Listo? Otra forma de cálculo que a mí me parece una fantasía, me parece más difícil todavía, es que nos dicen que habría que contar 266 días o 38 semanas después de la fecundación. Pero díganme ustedes, ¿cómo saben qué día se ha fecundado? Anita podría haber tenido relaciones sexuales, digamos, el lunes pasado. Sí, el lunes pasado. Y resulta que recién va a ovular el miércoles, pero ya ha tenido relaciones sexuales en ese intervalo. ¿Está o no está embarazada? ¿Cuántos días vive el espermatozoide? Más ¿cuánto? 6 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber en qué momento se ha fecundado? Porque para poder saber en qué momento se ha fecundado, es importante saber en qué momento ha ovulado la mujer. No tanto así del acto sexual. ¿Qué tal que Anita ha tenido relaciones sexuales el lunes y el lunes ha ovulado y el lunes se ha fecundado? Porque ya ha ovulado, ¿no ves? Pero ¿qué tal Anita el mismo lunes ha tenido relaciones sexuales, pero recién va a ovular la próxima semana, el martes o miércoles? Ya no hay fecundación ahí. Entonces, esto más difícil todavía de saber. Pero de todas formas, ustedes lo tienen que saber, que son otras 2 formas más de poder calcular la fecha probable de parto. ¿Listo? Entonces, aquí en su libro les están enseñando 2 formas. Contar los 280 días o 40 semanas, considerando el último periodo menstrual, o contar 266 días o 38 semanas, dependiendo del día de la fecundación. ¿Listo? Todas esas son características del feto. Aquí nada más mostrándoles cómo hacemos la medida. ¿Qué medida sería esta? ¿Qué longitud sería? Vértice, ¿no? Y esta vértice talón. vértice talón, ¿verdad? Porque lo estamos poniendo de pie, ¿sí? No olviden que tenemos esos 2 tipos. Además, fíjense ustedes que nosotros vamos a poder calcular la fecha, o sea, la edad gestacional del feto, de acuerdo a estas 2 longitudes, y como vamos a ver después, creo que está después, sí, está después, y después vamos a poder ver de qué otra forma podemos también calcular la edad gestacional. Y aunque no crean, por el examen físico también es bien fácil calcular, que como vamos a ver después. Hasta el momento ya estamos viendo que podemos calcular la edad gestacional del feto de acuerdo a la longitud, vértice nalga, vértice talón. Perdón, ¿me queréis preguntar algo? Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, los fetiches, la mayoría están así, incómodos dentro de su botellón, ¿no es cierto? Pero se los delicadamente, se los empieza a enrectar. Y hay tenemos winchas, no sé qué le llaman en portugués, para medir cintas métricas, ¿sí? Y con una cinta métrica se los mide. Pero dentro del útero, dentro del útero, ecográficamente. Hoy en día tenemos ecografías que te miden las longitudes, te calculan el peso, te permiten visualizar en qué estadio de maduración está la placenta, cuánta cantidad exactamente de líquido amniótico, son muy precisas. Entonces, por ecografía lo podemos hacer mientras el fetico está adentro del útero. Pero en el laboratorio nos extendemos unos y medimos, ¿no? ¿Ya? Ahora, no olviden que para la fecha probable de parto son 280 días o 40 semanas después del último periodo menstrual o 266 días o 38 semanas desde el día de la fecundación. ¿Ya? Aquí están viendo de manera cronológica, ¿sí?, el desarrollo del bebé, del fetito, y donde nuevamente nos dicen, aquí podrían considerar que para ver qué edad gestacional tiene el feto,
podríamos incluso considerar el peso, la longitud y el examen físico también. ¿Listo? Por ecografía también se puede hacer. En la ecografía vamos a poder medir incluso el diámetro biparietal y de acuerdo a ese diámetro biparietal podríamos saber a qué edad corresponde. El perímetro cefálico, o sea, el perímetro de la cabecita, el perímetro del abdomen y también la longitud del fémur. Habitualmente estos son los parámetros que se toman en cuenta en la ecografía para saber qué edad gestacional tiene ese feto. Van a ver ustedes en cualquier control ecográfico que tenga una mujer embarazada, les van a dar los diámetros de estas, ¿sí? Diámetro biparietal, perímetro de la cabeza, perímetro del abdomen y la longitud del fémur. Y de acuerdo a eso ellos tienen estándares como en tablitas, donde automáticamente con todo ese tipo de información en cuanto a longitudes, podemos nosotros fácilmente determinar a qué edad gestacional corresponde. ¿Ya? Ahora, esto es muy importante. Este es un feto de 3 meses, este es de 5 y este ya es uno de término. Si nosotros hacemos una comparación, fíjense que este fetito de 3 meses se caracteriza, les voy a decir 3 características muy importantes en cada edad para que ustedes puedan fácilmente darse cuenta qué edad gestacional tiene por el examen físico. Al tercer mes, fíjense que el feto, la cabeza del feto, es la mitad del tamaño total del cuerpo. Es súper cabezón, parece un extraterrestre. ¿Sí? La mitad es cabeza y la mitad es cuerpo, imagínense, a los 3 meses. ¿Sí? La mitad cabeza y la mitad del cuerpo. Esa es una característica. Otra característica de los 3 meses es que ya ustedes van a poder visualizar el sexo. Si bien el sexo se define en el momento de la fecundación, pero visualmente, externamente, lo podemos ver qué sexo tiene a partir del tercer mes. Porque antes del tercer mes, como vamos a ver en el segundo semestre, antes del tercer mes estamos en una etapa indiferenciada, donde no sabe si es hombre o mujer. Por eso ningún ecografista, que aunque tenga el mejor ecógrafo, jamás les va a poder decir antes de los 3 meses qué sexo tiene. Y si les dice, les está tomando el pelo. ¿Sí? Porque no se puede ver. Antes de los 3 meses tenemos lo mismo el hombre y la mujer, como vamos a ver en segundo semestre. Después, para los 3 meses adelante, recién se diferencia. En la mujer recién vamos a ver labios mayores, labios menores, vestíbulo, clítoris. Y en el varón recién vamos a ver que debe tener bolsas escrotales, su pene. Pero antes de los 3 meses tenemos lo mismo. ¿Listo? Eso es otra característica de los 3 meses. Además, a los 3 meses, como pueden ver, si bien es súper cabezón y demás, pero fíjense que la cara ya es humana. ¿Por qué les dicen que la cara es humana recién a los 3 meses? Y esto lo vamos a ver en segundo semestre. Porque les comento que de principio, antes de los 3 meses, nuestros procesos maxilares están lateralizados. Todo esto lo tenemos abierto. Los procesos mandibulares también están abiertos. Un ojo está aquí, el otro ojo está aquí. Una fosa nasal aquí y otra fosa nasal aquí. Todo está lateralizado. Realmente somos horribles antes de los 3 meses. Yo digo, antes de los 3 meses, realmente nos parecemos mucho a Hay una película donde hay un bicho que saca sus dientes y si se le abre todo, ¿ves? ¿Qué se llama? ¿Qué? Exterminador, depredador. Somos bien parecidos a ese depredador, porque van a ver que cuando hace la visita se separa todo. Igualito, así, todo lateralizado. Entonces, recién a los 3 meses, todos estos procesos se fusionan en la línea media, los ojos que estaban aquí vienen aquí, las fosas nasales también. Recién adquirimos una cara humana a los 3 meses. ¿Listo? Entonces, 3 características fundamentales que ustedes van a ver a simple vista, sin medir ni nada, y me van a decir, es un feto de 3 meses. Por eso, cuando me preguntan y me muestran a mí, ¿qué edad tiene este feto? Por las características al rato, calculamos.
¿Sí? Si es la mitad cabeza, la mitad cuerpo, ¿qué mes tendrá de gestación? Tercer mes. Si ya tiene una cara humana, tercer mes. Si ya puedo saber su sexo, tercer mes. Son 3 características importantes. En el quinto mes, ¿cuáles son las características? En el quinto mes, no olviden que el bebé ya empieza a tener pelos, cejas, pestañas, ¿listo? Todo lo que es pelo al quinto mes ya aparece. Y además aparece el famoso lanugo. ¿Se acuerdan qué es el lanugo? Es un velito fino que habitualmente los bebés recién nacidos tienen en las partes laterales de la cara, tienen toda esta parte. Tenemos en el laboratorio un bebé con harto lanugo aquí, ¿no? En su dorso. ¿Sí? Pero ese velito fino después va a terminar cayéndose. ¿Sí? A veces los papás ven, ay, parece una mona mi hija, ¿no? Mi mujercita con tanto vello. Pero hay que explicarles que eso después va a terminar cayéndose. ¿Sí? Entonces, todo lo que es pelo aparece en el quinto mes. Además, fíjense, ¿cuánto ya representa el tamaño de la cabeza al quinto mes? Es como que ya se va equilibrando. Sería la tercera parte es cabeza y el resto es cuerpo. O sea, es como que ya se va equilibrando el crecimiento. ¿Listo? Y además, al quinto mes también hay una otra característica bien importante, pero súper importante, que si la madre cuando viene a su control prenatal y les dice que tiene 5 meses de gestación, nunca deben olvidarse preguntarle si ese bebé se mueve, si siente los movimientos del feto. Los movimientos del feto se deben percibir recién al quinto mes de gestación. Ni se les ocurra preguntar antes, a los 2, 3 meses, ¿se mueve? Porque ¿qué va a hacer esa mujer? Una mujer embarazada es muy sensible, muy sensible. Te va a decir, no, no se mueve, y ya va a empezar a preocuparse, ¿no? Y en cuanto salga de tu consultorio, va a ir al consultorio del otro colega. Ay, el colega de repente me ha dicho que si se mueve o no, y no se mueve. Quiero saber si está bien mi bebé, porque ya está susceptible esa mujer. ¿Y qué va a decir el colega? Hay colegas que son muy sinceros y no se aguantan con las pacientes. ¡Qué burro es ese mi colega! ¿No ha visto sus orejas? El bebé recién se mueve a partir de los 5 meses, no a los 2 ni 3. ¿Listo? Evidentemente, no sería raro que usted se encuentre en alguna mujer embarazada que tiene 4 meses y medio y sí ya está percibiendo. Pero no nos vamos a pelear por medio mes, ¿no? Es más, puede haber esa alteración. Nosotros estamos calculando como 4 meses y medio y realmente ya puede ser 5. Porque ya les he dicho que es difícil calcular realmente en qué momento ha sucedido la fecundación. Entonces, 3 cosas importantes al quinto mes. Si ustedes ven que ya tiene pelitos, cejitas, pestañas, tiene lanugo, ya pues, ya está hecho el diagnóstico, 5 meses. ¿No ven? Y si además este bebé tiene el tamaño de la cabeza, es la tercera parte del tamaño total del cuerpo, son 5 meses. Y podemos certificar si ya son 5 meses preguntando a la mujer embarazada si ya percibe los movimientos del feto. Son 3 características importantes. Después vamos a agregar otras más, ¿sí? En el detérmino, ¿qué diámetro tiene o qué tamaño tiene la cabeza? La cuarta parte, ¿no? La cuarta parte en el detérmino. Lo normal es que la cabecita sea la cuarta parte del tamaño total. La niña que tenemos ahí junto con los cadáveres de anatomía es una niña de término, por ejemplo. Si ustedes imaginariamente trazan, la dividen en 4, van a ver que un cuarto va a ser la cabeza, ¿sí? Además, se supone que en el momento del nacimiento no tiene que haber duda alguna referente al sexo. O es hombre o es mujer, ¿no es cierto? Una vez me tocó un intermedio en el hospital. Siempre he tenido, no sé si es bueno o malo, pero hospital donde hacía la guardia se llenaban de pacientes. Nadie quería ser guardias conmigo. Era como el patito feo. ¿Por qué? Porque ya sabían que tenían que trabajar duro desde que entrábamos hasta que salimos. Me acuerdo que hice un mes entero de reemplazo a una colega en la petrolera, pero ese lugar había sido fábrica de bebés. Increíble.
Apenas estaba terminando de atender a uno, ya estaba el otro. Era que yo digo, pucha, debería ponerme patines para ir más rápido de aquí a allá, ¿sí? Y más o menos a las 3:30 de la mañana recibí un bebé. Igual lo recibo, lo llevo para revisarle. Y yo estoy tan cansada y estoy viendo mal, o realmente esto es cierto, pero no sabía si era hombre o mujer. Que se quedó en una etapa indiferenciada que les he contado hace un rato. Tenía lo mismo a partir de lo cual se forma en el hombre y en la mujer. Y lo peor, cada que salía después de atender a un bebé, la familia ya estaba ahí, les decía el sexo y la gran mayoría hacían sus apuestas. ¿Sí? Y hay que hombre, que mujer, no sé qué. Pucha, y ahora, ¿cómo le hago? Ya tenía que ir a ver otro paciente y la familia ya estaba ahí. Empates así, ¿no? Entonces, qué complicado, ¿no ve? Por favor, me esperan unos minutitos. Es que ya tengo otro bebé que está allá. Enseguida les informo y rajé así atender al otro bebé. Me limpito porque no es fácil decirle a la familia que está en un periodo indiferenciado. No sabemos si es hombre o es mujer. Es complicado. En esos casos, ¿qué harían? A ver si al examen físico ven así no definido. ¿Qué harían? ¿Qué harían? La casa, pues. Pero ya tienen pues armas ustedes para decir, yo le haría esto, doctora, le haría lo otro, así sé qué sexo tiene. A ver, ¿qué le harían? ¿Cómo sabrían qué sexo tiene? Si al examen físico es una mezcla de mujer-varón, ¿qué harían? ¿Qué? Ecografía, muy bien, porque podrías internamente ver si tiene testículos o tiene ovarios, que tiene. Si tiene útero o no, que te puede ayudar al diagnóstico. ¿Qué más le harían? Que es más certero todavía, que ya hemos hablado al respecto. ¿Una qué? Cromosoma. Escucha. Examen. ¿Y qué tal si te sale que tiene ambas hormonas como de masculino y femenino? Sí, es lo mismo, ¿no? Cariotipo. Sí, lo genético es lo que más te va a decir si es hombre o es mujer. ¿No es cierto? Genéticamente habría que sacarle sangrecita, mandar al genetista y por favor me determina qué sexo es. Y de acuerdo a eso, además, con ayuda de la ecografía, hoy en día está tan avanzada la parte quirúrgica que se le podría dar una forma, ¿no? Después, o de hombre o de mujer, dependiendo de qué sexo es. Pero es bien complicado poder informar todo esto, ¿sí? Pero como les digo, lo normal en el recién nacido no debería haber duda alguna. Esto ya tiene que estar completamente determinado, ¿sí? Otra cosa importante que vamos a ver en el recién nacido, que tal vez ustedes ya lo han visto también. ¿Han visto alguna vez un bebé recién nacido? Sí. Van a ver que en todo el cuerpo, incluido en el pelo, la ceja, la cara, en todo el cuerpo, tiene una sustancia blanquecina bien pegajosa que se llama vernix o punto sebáceo. Así se llama, vernix o punto sebáceo. ¿Sí? Esa sustancia blanquecina. Hace muchos años atrás, en un centro de salud, estuve trabajando en ese centro de salud y resulta de que, bueno, ahí un solo médico hacía todo. Así que yo trabajaba, estaba solo la enfermera conmigo y teníamos que atender todo tipo de pacientes pediátricos, adultos, de todo, ¿sí? Y resulta que ese día que estuvimos así, las dos, llegan 2 pacientes embarazadas y ambas ya para tener su bebé. Entonces le digo a la enfermera, ¿sabes qué? Se aparece un concurso entre las dos, porque las dos iban dilatando al mismo tiempo y dije, por ahí van a nacer los 2 bebés al mismo tiempo. Así que yo voy a atender a una y tú me tienes que seguir con todo con la otra, ¿no? Y pues estaban lado a lado. Por suerte, una de ellas ganó, un poquito más antes ha tenido el bebé. Un bebote grande, varón, hermoso. Pero nunca en mi vida, hasta el día de hoy, he vuelto a ver otro bebé como ese, porque este vermis caseoso no les exagero, creo que era como 1 centímetro de grosor. Entonces recibo al bebé, lo llevo ahí a la camilla para atenderlo, empiezo a querer secarlo
Y a medida que yo quería secarlo, porque con los bebés hay que tener mucho cuidado, tienes que atenderlos volando, revisar, hacer todo el procedimiento de recepción del recién nacido en cuestión de segundos. Porque si te demoras, ese bebé que nació bien, se enfría porque su organismo todavía no regula la temperatura, entra en hipotermia y se te complica todo. ¿Sí? Así que entonces a la enfermera, pásame por favor campitos estériles con calientito, yo ya los recibí. Quería empezar así a secarle y lo único que hacía era dispersar su unto sebáceo, no le podía secar nada porque era como grasa, no me quieres. Pásame otro campo, igual nada. Y la enfermera bien pancha ahí. Está ahí tranquila, ¿no? Y al final, ¿saben qué ha hecho? Viene con su bajalenguas, saca un frasquito de su bolsillo, de su mandil, abre y empieza a hacerle así al bebé, sacando su unto sebáceo y poniendo al frasquito. Yo desesperada porque ya iban a hacer el otro bebé y este que no lo estaba pudiendo secar se me iba a enfriar, ¿qué iba a hacer? ¿Qué está haciendo? Le digo, ay doctora, déjeme sacar, es que tiene tanto, pero ¿qué va a hacer con eso? De verdad, así, y salía como los rulitos cuando comemos mantequilla, no ves eso, igualito salía así y ponía su. ¿Qué va a hacer? Le digo, ay doctora, es que yo utilizo esto para ponerme a la cara. Yo, casi me vuelvo ese rato todo, de solo imaginarme ponerme algo así en la cara, imagínate. Y ¿para qué? Le digo, no, es que me evita las cicatrices, me nutre, me pone la piel tersa, o sea, así me enumero un montón de cosas. Esta mujer está loca, y esa es cochina, ¿cómo se va a poner eso en la cara? Yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó esa vez? En esa oportunidad yo dije así, porque todavía en ese entonces no se sabía tanto. Y después, a los 2 o 3 años de que tuve este evento, sale un artículo nuevo donde han creado en laboratorio una especie de vermis o unto sebáceo. Han estudiado esto y han sacado un laboratorio algo igual a esto. ¿Para qué? Para utilizar en la cara. ¿Y qué efectos tenía? Realmente nutría, evitaba las arrugas, actuaba como protector solar, actuaba como tipo omega 3, diríamos, ¿sí? O sea, sí, era verdad. Entonces yo me acordé de la enfermera y dije, qué porquería. Se llevó gratis y directo de la fábrica. Tenía razón, tenía razón. Entonces este vermis gaseoso unto sebáceo actúa así. Antes de que se sepa esas propiedades, les cuento que a los bebés, en cuanto nacían, se los bañaba y brillando se los llevaba a la cama con la mamá. Hoy en día no se baña a ningún bebé. Nace y hasta con restos de sangre de baño. ¿Por qué? Porque queremos que este vermis gaseoso o unto sebáceo permanezca en la piel de ese bebé el mayor tiempo posible para que siga teniendo ese efecto de protección para la piel. Siempre después de que nace un bebé, le pedimos a la mamá que traiga control a los 7 días para ver cuánto de peso ha ganado, se ha perdido, para que más o menos tengamos una idea de cómo lo está alimentando, para ver si no hay algún problema de ictericia o si tiene algún otro problema en la forma de alimentarlo. Todo eso pesquisamos a los 7 días. Y yo me doy claramente cuenta que no han hecho caso cuando me traen al bebé con estos pliegues, pero marcados, con alta descamación, a veces hasta como queriendo sangrar, ¿sí? Ahí me doy cuenta de que no ha hecho caso, porque cuando se van del hospital, se les dice que ya lo pueden bañar en la casa, pero que no utilicen todavía ningún champú ni jabón, porque con eso van a sacarse el vermis gaseoso y la piel se va a resecar, ¿no es cierto? En los pliegues de los piecitos, aquí en las manos, aquí en estos pies, en todos los pies se empieza a hacer así y hay una descamación excesiva de la piel. ¿Por qué? Porque ya han usado algún jabón o champú que ha resecado la piel. En cambio, aquellas personas que han hecho caso, tú ves la piel del bebé intacta. No hay descamación, no hay esos pliegues bien marcados, nada.
Entonces realmente cumple una función bien importante. ¿Listo? En el recién nacido vamos a encontrar eso. Otra cosa que en el recién nacido de su libro mismo hay contradicciones en cuanto al peso del recién nacido. En algunas partes les dan un parámetro y en otras otro. Yo les digo lo que manejamos actualmente en cuanto al peso normal del recién nacido, que vendría a ser de 2,5 kilos a 3,5 kilos. Ese es el peso, digamos, normal. Y la talla de 50 a 51 centímetros. Esto sería la talla, ¿sí? Ahora, en nuestro mismo país, un poquito puede diferenciarse en cuanto a la talla también. Por ejemplo, si yo comparo un recién nacido de Potosí con uno del trópico, que puede ser Beni, Pando o por ahí Santa Cruz, hay mucha diferencia. En Potosí, Oruro y La Paz, nosotros tenemos menos oxigenación, ¿sí? Porque son departamentos que están a mayor altura del nivel del mar. Cuanto a mayor altura estamos del nivel del mar, tenemos menos oxígeno. El oxígeno es fundamental para el desarrollo de nuestros tejidos. Entonces sabrán que un bebecito, por ejemplo, en Oruro, Potosí o La Paz, que son lugares que especialmente Potosí, que está casi tocas el cielo ahí, con la mano, ¿sí? Porque es súper alto, los bebés son bien chiquititos y flaquitos por el tema del oxígeno. Un bebé aquí en Cochabamba nace más o menos con 51 centímetros de talla y habitualmente entre 3,500. He tenido bebés también fuera de rango. Nunca olvido uno que he tenido que ha pesado 6 kilos posibles. Pero eso porque la madre era diabética. ¿Sí? Entonces, y en el trópico, en la parte tropical de Bolivia, habitualmente los bebés nacen con 52, 53 centímetros, son mucho más grandes y más gorditos también, de 3,5 kilos, 4, 4,200, que es lo normal. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor oxigenación, ellos están un poco por debajo del nivel del mar, entonces la oxigenación puede influir también. Somos muy afortunados, creo yo, aquí en Bolivia, que tenemos 3 zonas geográficas bien establecidas, ¿no? Altiplano, valles y trópico. Así que puede haber esas diferencias, ¿ya? Pero de manera general manejamos este dato. ¿Listo? Ahora, aquí volvemos un poquito a recapitular para hablar de las características de los meses de gestación. Al tercer mes, ¿cuáles eran las 3 características? La cabeza, la bebé y sexo y la cara de su madre. Ya, entonces la cabeza es la mitad del tamaño total del cuerpo, ya se puede ver el sexo y además la cara humana, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver aquí de ampliar un poquito referente al tercer mes. Ya hemos dicho esas 3 características. La cabeza es la mitad del tamaño total del cuerpo, ya se puede diferenciar el sexo y ya tiene cara más humana, ¿sí? Además también los huesitos ya están empezando a presentar los centros de osificación, que son estos que están de celestito, ¿sí? Y los genitales también se está diferenciando. De principio tenemos así a los genitales, hombre y mujer. No sé si esto es un clítoris, no sé si será un pene, no sé si esto parte de aquí van a ser bolsas escrotales o son labios mayores. O sea, fíjense, no se puede saber antes de los 3 meses. ¿Ya? Y fíjense cómo era nuestra cara. Así éramos de horribles. Ay. Por eso nos dicen cara más humana. ¿Sí? Aquí, bueno, al 4º y 5º mes, nosotros hemos visto al 5º mes redondeado. Hemos dicho, la cabeza es la tercera parte del tamaño total del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya va a tener pelos, cejas y demás. Aquí logran ver el anugo. Sí, es ese velito fino el anugo. ¿Sí? Todo lo que es pelos, para que no se olviden,
quinto mes. Además, hemos dicho al quinto mes también que va a haber, aparte de tener los pelitos, la cabecita va a ser la tercera parte del tamaño total, y además la mamá nos va a decir que ya se mueve. ¿Sí? Al momento del nacimiento, bueno, aquí nos dan un dato en su libro y más después nos dan otro, pero ya les he dicho que lo que manejamos nosotros en la actualidad es de 2,5 kilos a 3,5 kilos y la talla entre 50 y 51 centímetros. Además, en el momento del nacimiento, pues ya debería estar completamente definido el sexo, ya deberían estar los testículos en la bolsa escrotal, si es varoncito, y no se olviden aquí, miren ese blanco, ese punto sebáceo o vernis gaseoso, que ya les he dicho que tiene muchas características importantes para mantener una piel tan bonita como la piel de recién nacida. Y aquí haciendo la comparación entre los tres. ¿Cómo calculamos entonces nosotros la edad gestacional? No olviden longitud, vértice, larga, vértice. Ahí estaba la tablita, ¿sí? Aquí nuevamente nos están recordando que pues, hay dos formas de calcular la fecha probable de parto, 280 días o 40 semanas después del último periodo menstrual, o 266 días y 38 semanas después de la fecundación. Esto es importante. Miren, hemos dicho fecha probable de parto, no es fecha exacta. ¿Por qué? Porque el nacimiento puede producirse de 10 a 14 días después de la fecha calculada. Por eso les dije, si yo he calculado que el bebé debe nacer el 1 de agosto y sin embargo nace el 25 de julio o el 7 de agosto, o sea, vean que hay ese rango de diferencia. Muy rara vez nace justo el día que hemos calculado, ¿sí? Y además nos dicen también que habría que considerar prematuro antes de las 38 semanas y posmaduro después de las 42 semanas. Y además otra forma de poder también ver cuándo van a nacer o incluso qué edad gestacional tiene, no olviden que lo podemos hacer por ecografía. Ahora aquí otro dato le están dando. Hace un rato dijeron 3 kilos, 3 kilos 500, y ahora aquí dice 2 kilos 500 a 4 kilos lo normal. En el mismo libro les están dando parámetros diferentes. Y si ustedes revisan otros libros, también les van a dar parámetros diferentes. Pero lo que en la práctica médica manejamos es de 2 kilos 500 a 3 kilos 500. Que si tiene menos de 2 kilos 500, hablamos de bajo peso al nacer. Y que si tiene más de 3 kilos 500, hablamos grande para la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, 51 centímetros es la talla normal. El peso menor de 2,500, había estado aquí, es bajo peso al nacer. Menos de 37 semanas si tiene el bebé, es prematuro. ¿Sí? Habitualmente puede haber bebés chiquititos, como el ejemplo de un bebé recién nacido en Potosí, que por la oxigenación va a ser chiquito y flaquito. Pero hay casos donde cuando el bebé se presenta chiquito y flaquito, eso ya es por algún problema que haya tenido durante la gestación, ¿sí? Pero si me dicen, ha nacido en Oruro, ha nacido en La Paz o Potosí, es chiquito y flaquito, yo ya sé que eso es constitucional. Eso ha estado determinado por la oxigenación. Entonces, para mí eso es normal. Pero de repente, a veces, ¿qué ocurre en la consulta? Viene mamá pitufo y papá pitufino con su hijo pitufinito, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Ay, es que mi hijito no crece. Pero hay mamá pitufina, papá pitufino, no voy a esperar que el niño sea un gigante. Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, de constitución. Para poder ver cuánto tiene que medir un niño, hay que considerar también las tallas de los papás. ¿Sí? Conozco una persona que mide 1,85. Es gigante, ¿no? Y yo digo, pucha, a mi hija le comento, ¿no? Y le digo, ¿what? ¿Con qué peso y talla habrá nacido? Le digo, es tan alto, yo refiero así, ¿no es cierto? Si me dicen que es bien grande. Yo la conozco a su mamá, es mi colega. Y digo, bueno, la mamá sí es bastante alta y se parece algo a la mamá. Asumo que el papá debido ser igual, dice que es más que la mamá. Ah, bueno, ahí está la explicación, ¿no? Que él sea
solamente algo, ¿sí? Pero 2 pitufos no, pues, no puedo esperar que sean bebés. Bueno, aquí nos están hablando, haciendo un poco de recuerdo de lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que a nivel del trofoblasto hemos dicho que se ha formado vellosidades placentarias primarias, secundarias, terciarias, troncales, terminales? Se ha hecho toda una maraña. Es más, hemos visto de que todo el trofoblasto se ha dividido en 2 porciones. Una porción embrionaria, porque aquí se está formando el embrión, y una no embrionaria. ¿Cómo se llamaba esa porción embrionaria llena de vellosidades? Sitio trofoblasto. Corio, Ya con frondoso. corio frondoso, que va a formar la placenta. Y este es corio leve o calvo, que hemos dicho que va a formar parte de lo que va a ser la bolsa de agua, ¿sí? Aquí además les están hablando de los nudos sincitiales. Estos son los nudos sincitiales. ¿Qué son esos nudos sincitiales? Son agrupaciones de células del sincitio trofoblasto sobre la vellosidad placentaria. Eso es el nudo, ¿sí? Nudo sincitial se llama, ¿ya? Después el resto ya lo sabemos, ya hemos visto. Ahora, aquí un poco les están hablando, y han debido haber escuchado ustedes hablar sobre preeclampsia y eclampsia, ¿no es cierto? Sí. En la preeclampsia, ambos en realidad, preeclampsia y eclampsia, es un cuadro súbito que suele ocurrir, una patología súbita de manera rápida que ocurre en la mujer embarazada. Por eso a la mujer embarazada se le fija periodos de control para controlar su presión, controlar su peso, controlar si el bebé está bien, todo eso, ¿sí? Cuando la mujer tiene preeclampsia, va a presentar una hipertensión arterial. Su presión sube demasiado y además en su orina vamos a encontrar proteínas. Entonces ahí sabemos que tiene preeclampsia. Pero cuando decimos que tiene eclampsia, en la eclampsia prácticamente van a encontrar lo mismo. Van a encontrar presión arterial alta, van a encontrar proteínas en orina, pero se diferencia de la eclampsia en que la mujer con eclampsia ya empieza a tener convulsiones y es una amenaza muy inminente de muerte, puede morir. Por eso cuando tienen eclampsia, ustedes van a escuchar decir, no, ahora mismo se la opera, se hace una cesárea, independientemente de la edad gestacional que tenga, porque si no se hace eso, muere la mamá y muere. ¿Listo? Entonces son 2 patologías muy importantes. Cuando tiene preeclampsia en la mujer, si es posible, cada día hay que controlarla, hay que hacer un seguimiento. A veces incluso algunos colegas ya en preeclampsia las mujeres, viendo que no están pudiendo controlar el cuadro, entonces hay que ver. Y aquí algo muy importante. A ver, vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Esto de aquí es el bebé, ¿sí? Creo que te tapo a vos, ¿no? Ese es el bebé. ¿Qué sería esto de aquí? Amnios, ¿no ve? Porque esto entre el bebé y el amnios, aquí va a estar el líquido amniótico. Entonces, esta membrana se llama amnios. Amnios, ¿sí? Ahora, fíjense que habíamos visto a nivel del trofoblasto, aquí hemos visto una parte que está llena de vellosidades, que hemos dicho que se llama corio frondoso. Y esta otra partecita que hemos visto que apenas tiene unas cuantas vellosidades, hemos dicho que se llama corium leve o calvo. Perfecto. Ahora, aquí nos están hablando de un nuevo componente que es la decidua, ¿sí? Esta parte de aquí, que están viendo de un color medio ladrillo, se llama decidua basal. Decidua basal. Esta parte de la decidua que está como que envolviendo como si fuera una cápsula al bebé y a sus membranas, se llama decidua parietal, ¿sí? Y además, vean ustedes que la decidua también está en las paredes del endometrio y se va a llamar decidua parietal. ¿Dónde está? ¿No tiene nombre? Capsular. No, esta es la decidua
capsular, Ah, pero la de aquí de la pared es, no creo que no hay, ¿no? Decidua parietal. pero ahí está la Ahí parietal. está parietal. La marcada al revés. Ah, y al revés hemos puesto. Esta es la decidua parietal y esta es la capsular. ¿Dónde está la capsular? Abajo. Ah, aquí estaba. Aquí. Listo. ¿Sí? Tenemos ahí los tres tipos de decidua. Parietal, es fácil que se acuerden. Decidua parietal, la que está en las paredes del endometrio. ¿Sí? Decidua basal, la que está a nivel de lo que es el corium frondoso. Decidua capsular, que es esa decidua que está envolviendo como una cápsula al fetito y sus membranas. ¿Sí? Ahora, esta parte del corium frondoso, porque aquí está el cordón umbilical, ¿no ven? Esta parte del corium frondoso, habíamos dicho que va a formar la placenta, ¿no ven? Y habíamos dicho que el corium leve, que sería esta parte de aquí, va a formar la bolsa de agua. Escuchen bien. El amnios, que es esto de azul, ¿sí? El amnios, más el corium leve y la decidua capsular, los tres se van a fusionar y van a formar todo esto de aquí, que es la bolsa de agua. Entonces, ¿quiénes forman la bolsa de agua? La fusión del amnios, que les hice de azul, esto de la parte del corium leve y la decidua capsular. ¿Sí? Entonces, amnios, corium leve y decidua capsular van a formar la bolsa de agua. Algunos le llaman también la fuente, ¿no? Que es esa bolsa donde está el bebé en medio del líquido amniótico, ¿sí? ¿Y qué va a formar el corium frondoso? El corium frondoso forma la placenta definitiva. Ya esos dos datos son muy importantes. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos formada la placenta por parte del corium frondoso y tenemos formado ya aquí la bolsa de agua porque aquí ya se han fusionado las tres estructuras, ¿sí? Entonces ya lo tenemos al bebé ahí. Ahora, fíjense aquí, nos están hablando de lo que viene a ser, puedo borrar ya esta parte, ¿no? Nos están hablando de lo que viene a ser la placenta, que hemos dicho que se va a formar a partir de el corium frondoso. ¿Ven? Normalmente una placenta tiene un diámetro que puedo medir de aquí a aquí, un diámetro de 15 a 20 centímetros. Tiene un grosor, es gruesita la placenta, de 3 centímetros. Tiene un peso, fácil para que se acuerden, de 500 a 600 gramos. Pesa como medio kilo, ¿sí? Tiene de 15 a 20 cotiledones, que son estos cuadraditos que están viendo. ¿Ya? Esas son las características. Además, nos dicen que la placenta tiene un lado materno que está representado por los cotiledones y tiene un lado fetal que está representado por el cordón umbilical, el amnios y la lámina coriónica. Eso es importante también. Entonces, la placenta tiene dos lados. Lado fetal, que está formado por el cordón umbilical, el amnios y la lámina coriónica. Lado materno, que está dado por los cotiledones. ¿Listo? Aquí nos hablan sobre la irrigación que tiene la placenta y que nos dice que va a estar dado por lo que son las venas endometriales y venas endometriales y las arterias espirales, que son estas que parecen una espiral. Entonces, la irrigación está dada por venas endometriales y arterias espirales. Aquí
nos están hablando de las funciones de la placenta, que es muy importante. Una de las funciones es el intercambio de gases. ¿A qué se refiere? Que la mamá a través de la placenta le va a mandar oxígeno al bebé y el bebé va a devolver el dióxido de carbono. Entonces hay ese intercambio. Prácticamente podríamos decir que la placenta estaría funcionando como si fuera un pulmón, ¿no? ¿Sí? Otra función muy importante que tiene es el paso de nutrientes. La mamá le pasa todo tipo de nutrientes al bebé a través de la placenta. Le va a pasar aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas. Y una otra función importante también es el paso de anticuerpos. La mamá a través de la placenta va a pasar anticuerpos al bebé que lo van a proteger de todo tipo de infecciones. Y eso ocurre recién a partir del tercer mes de gestación. ¿Ya? Entonces, a partir del tercer mes de gestación va a empezar a recibir anticuerpos. Es lo más importante. Vamos. Y el último, producción de hormonas. ¿Sí? ¿Qué hormonas va a producir la placenta? La HCG, ¿se acuerdan? ¿Para qué era la HCG? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué era la HCG o gonadotropínica coriónica humana? ¿Para el qué? Exacto. Esa era una hormona que detectábamos en el test de embarazo. Y allá en ese entonces les había dicho que era la placenta la que producía. Entonces aquí nos están volviendo a repetir y nos dicen que la HCG o gonadotropina coriónica humana es producida por la placenta. ¿Qué otra hormona es producida? La progesterona. ¿Se acuerdan? Dijimos hasta el cuarto mes se produce la progesterona, ¿verdad? También produce estrógenos y también la somatomamotrofina o lactógeno placentario. Son 4 tipos de hormonas que va a producir la placenta. Gonadotropina coriónica humana, la progesterona, estrógeno y la somatomamotrofina o lactógeno placentario. ¿Listo? Resumiendo, son 4 funciones que tiene la placenta. Una de ellas, hemos dicho, intercambio de gases. La otra, paso de nutrientes. ¿No ve? La otra, paso de anticuerpos. Y finalmente, Producción de hormonas. ¿Ya? Tiene esas 4 funciones. Aquí nos están hablando de cómo es que está formado el cordón umbilical, pero nos hablan antes del anillo umbilical. Este es el anillo, parece un anillo realmente. Este es el anillo umbilical, que va a estar formado a través de este anillo, va a salir lo que es el pedículo de fijación. ¿Qué era el pedículo de fijación? Futuro cordón umbilical. Este es el anillo umbilical a través del cual vamos a encontrar el pedículo de fijación o cordón umbilical. Vamos a encontrar el conducto vitelino, esto de aquí, el conducto vitelino, aquí igual, miren, pedículo de fijación, conducto vitelino, y además vamos a encontrar también lo que viene a ser, sí, vendrían a ser simplemente eso, el canal que conecta. Este anillo va a conectar la parte externa del bebé con la parte interna, ¿ya? Entonces, el anillo umbilical está constituido por el pedículo de fijación, que es esto, el futuro cordón umbilical, conducto vitelino, que sería esto de aquí, ¿sí? Y nos dicen que este anillo es como un canal de comunicación de la parte externa del bebé con la parte interna. ¿Listo? Además, no se olviden que en el cordón umbilical, miren, este es el cordón umbilical, parece una cara, ¿o no? Sí. Para que nunca se olviden, esto que parece ojitos son venas, digo, 2 arterias, no, 2 arterias y esto es una vena. Y van a ver que sí realmente se ve como una carita. 2 arterias y una vena. ¿Listo? Y además hay líquido gelatinoso, transparente, blanquecino, que es la gelatina de Ward. Durante el parto, hemos dicho que lo normal es desde las 37 semanas hasta las 42 para que nazca el bebé. Y en las 2 últimas semanitas se produce esto que es la fase de transición, en donde la pared del miometrio se va a hacer
más gruesita, ¿sí? Y la parte del cuello uterino se va a empezar a adelgazar. ¿Para qué? Para que pueda distenderse y permitir salir al bebé. ¿A qué se llama parto? Bueno, el parto tiene 3 periodos. ¿A qué se llama borramiento? Borramiento es cuando el cuello del útero se adelgaza y se dilata, ¿sí? Nacimiento llamamos cuando el bebé ya es expulsado. Y alumbramiento llamamos cuando es expulsada la placenta. ¿Listo? Entonces, nacimiento cuando el bebé es expulsado y alumbramiento cuando es expulsada la placenta. En relación al líquido amniótico, lo normal es que el líquido amniótico sea una sustancia blanquecina con grumitos blancos también. Y esto es importante. El líquido amniótico es producido por células amnióticas y además a partir de la sangre de la madre. ¿Ya? Hay 2 fuentes para el líquido amniótico. Los amnioblastos, o si quieren pueden poner células amnióticas, y la sangre materna. Aquí es importante que ustedes sepan, son algunos datos que nos dan, pero esto es lo que a mí me interesa. En el bebé de término, ¿cuánto de líquido amniótico debe haber? Entre 800 a 1000 mililitros. Eso debe ser lo normal. Esto es importante porque alguna vez van a escuchar decir, tiene menos cantidad de líquido amniótico, tiene oligohidramios, ¿no ve? Entonces, o les va a decir, tiene polihidramios, o sea, quiere decir que tiene más líquido amniótico. ¿Cómo sé esto? Pues tengo que saber los parámetros normales para saber si está por debajo o está por encima. Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales del líquido amniótico? De 800 a 1000 mililitros. Por otro lado, aquí también nos están hablando de las funciones del líquido amniótico. Nos dice que una de las funciones es amortiguar los movimientos bruscos. Si, por ejemplo, una mujer embarazada recibe un golpe en el abdomen, este líquido amniótico va a amortiguar ese golpe. Que si no hubiera líquido amniótico en medio entre el bebé y la bolsa, sería el golpe directo al bebé, ¿no ve? Entonces, amortigua los movimientos bruscos. Otra función importante es que permite los movimientos fetales. Y el bebé está todo el rato moviéndose, dando sus pataditas y demás. ¿Sí? Permite los movimientos fetales. Además, otra cosa importante es que evita que el amnios se pegue al embrión, porque si no habría líquido en medio, este amnios se pegaría y como dentro de un saco estaría el pobre bebé. ¿Sí? Entonces, 3 funciones importantes del líquido amniótico. Amortigua las sacudidas, impide la adherencia del amnios al embrión y permite los movimientos fetales. Y algo como curiosidad que es muy importante también, dice que el bebé, cuando tiene más o menos 5 meses de gestación, traga bastante cantidad de líquido amniótico. Traga y orina, traga y orina. Eso es lo normal. Jamás debería ser su defecación adentro, porque si defeca quiere decir que el bebé no está bien. Hay un sufrimiento fetal que le llamamos. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí nos dice de que desde ya el líquido amniótico se va a regenerar cada 3 horas y que cuando el bebé tiene más o menos 5 meses de gestación, son 400 mililitros, o sea, casi medio litro que se traga diariamente. Por eso que el líquido amniótico tiene que estar renovándose cada 3 horas. ¿Listo? ¿Está bien? Aquí nos están hablando de anomalías del cordón umbilical. Nos hablan de los nudos. Nudos son estas partes más engrosaditas que están viendo ustedes, ¿sí? Desde ya, lo normal es que el diámetro del cordón umbilical tiene que ser más o menos como de 1 centímetro a 2 centímetros. Eso es lo normal. ¿Cuánto debe medir un cordón umbilical? De 50 a 60 centímetros. O sea, es como medio metro. Por eso que a veces el bebé, tanto moverse, se envuelve, ¿no?, con el cordón umbilical, a lo que llamamos circular de cordón. Y además lo normal es que sea tortuoso también por la presencia justamente de estos nudos falsos. Cuando
hemos dicho que lo normal que tiene un cordón umbilical son 2 arterias y una vena. Pero ¿qué pasa si tiene una sola arteria? Eso debería darnos a pensar que ese bebé tenga algún problema cardíaco o una agenesia o degeneración también del cordón umbilical. ¿Ya? Aquí les están hablando desde el punto de vista ya patológico de las bridas o desgarros. A veces pedacitos de amnios se rompen y esos pedacitos son como hilos que van y se envuelven en las extremidades del bebé y pueden amputar. Miren aquí, por ejemplo, le han amputado el dedo. Aquí esta pierna ha sido amputada. Porque viene el amnios, envuelve como si fuera un torniquete y como no hay irrigación, entonces eso se separa. Muere esa parte de tejido y se amputa. ¿Sí? A eso llamamos bridas amnióticas. Y eso ocurre, como les dije, por desgarros del amnios. Y habitualmente producen amputación en las extremidades o en los dedos también. ¿Sí? Aquí tenemos igual otro, este caso, aquí la pierna. Ahora les hablaba de la cantidad de líquido amniótico. Aquí dice, hablamos de hidramnios o polihidramnios cuando el líquido amniótico es de 1500 a 2000 mililitros. ¿Cuánto era lo normal? De 800 a 1000. Entonces, si es más ya, hablamos de hidramnios o polihidramnios. Y esto puede ser como causa, nos dicen que un 35% no sabemos por qué ha aumentado esa cantidad. Cuando decimos idiopático, quiere decir de causa desconocida. Puede ser porque la madre es diabética, en un 25%. Puede ser que el niño tenga anencefalia o tenga incluso atresia esofágica y no esté tragando lo que debería tragar y eso se acumula, ¿no ves? ¿Sí? Ahora, hablamos de oligohidramnios cuando es menos de 400 mililitros. ¿Qué puede ser la causa? Una agenesia renal o una hipoplasia pulmonar. ¿Sí? Muchas veces también puede haber oligohidramnios porque la mamá está perdiendo líquido por los genitales, porque ha habido una pequeña ruptura de la bolsa de agua y va perdiendo de a poquito. Y eso puede hacer que presente menos cantidad de líquido también. ¿Ya? Ahora, aquí estamos hablando de las membranas fetales. Hablamos de lo que son gemelos monocigotos y dicigotos. Si yo digo gemelos disigóticos, ¿a qué me estoy refiriendo? No, Quiere gemelo. decir dos. Son dos bebés que se han formado de un óvulo y un espermatozoide diferente. En los gemelos disigóticos, de casualidad, podrían ser ambos del mismo sexo o pueden ser de diferentes sexos, porque ha sido de un óvulo y un espermatozoide diferente, ¿sí? Y por lo tanto, como pueden ver aquí, son dos huevitos o cigotos por separado y que van a dar lugar a dos bebés separados. Cada uno va a tener su bolsa, su placenta y demás. Y como les dije, incluso el sexo puede ser diferente. ¿Qué pasa en los monocigotos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son? Resulta que era un solo huevito, ¿no ve? Este es un blastocisto. ¿Se acuerdan que el blastocisto tiene embrioblasto y trofoblasto? El que forma el embrión es el embrioblasto. Si bien era un solo huevito que se ha formado de un solo espermatozoide y de un solo óvulo, por algún motivo se ha dividido en dos y ha formado dos bebés dentro de una misma bolsa. Y muchas veces incluso cada uno puede tener su placentita o puede compartir, ¿sí? Pero son dos bebés que van a ser copia fiel entre ellos, porque es de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Y por lo tanto van a tener el mismo sexo también. O son mujercitas o son varones, ¿sí? En ese caso hablamos de gemelos monocigotos. También podemos ver estos dos casos. Dice gemelo evanescente. Yo vi en una novelera de chiquitita, y decía de una mujer embarazada, en la novela decía, ay, me han dicho que voy a tener mis gemelos, ¿no es cierto?
Y después resulta, como toda novela dramática, resulta que la mujer dice, pero me han dicho que ahora es uno solo, no son dos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Son gemelos evanescentes, señor. Aquí alguno de ellos muere y desaparece. Evanescente quiere decir que desaparece, de ella se puede indicar. Gemelo evanescente, que uno de los gemelos va a desaparecer, ¿sí? Y también, también puede sufrir una resorción o puede convertirse en un feto papiráceo, o sea, puede ser que quede apenas un resto o desaparezca completamente, ¿sí? O quede el fetito ahí formado, pero no se desarrolla. Tenemos otro que se llama gemelos parásitos. El nombre ya les está diciendo. En el gemelo parásito, uno de los gemelos es completamente normal, se ha desarrollado normal. Y el otro gemelito se ha desarrollado adentro del cuerpo de ese gemelo normal. Por eso, por ejemplo, Nasli se llamaba una niña de la India, que es muy interesante. Esa niña es completamente normal, pero tiene aquí además las extremidades inferiores de su hermana o hermano y tiene las superiores también. O sea, tiene 8 extremidades. En la India, la persona que tiene más extremidades, como el caso de Nasli, creían que era una diosa, ¿no es cierto? Y cuando los papás dijeron que la iban a hacer operar, se opusió toda la comunidad. Es más, ellos les amenazaron de que no lo van a permitir y que les podrían incluso hacer daño a los papás si eso quisieran hacer. A sus papás no les quedó otra que irse a otro lugar a vivir y le hicieron operar a la Nasli. Le sacaron las extremidades superiores e inferiores de su hermana y ella quedó como tenía. Evidentemente, como esto ya se formó en el abdomen, las extremidades, especialmente las inferiores, en esa cadera tenía 4 extremidades. Entonces ha quedado un poquito diferente la forma de caminar, todo eso, pero al final ha sobrevivido, ¿sí? Entonces hay otro caso de un niño también de la India, que resulta que el chiquito tenía como 5 años y su abdomen cada vez crecía más, parecía embarazado el pobre niño, ¿sí? Y ahí dijeron, tiene un tumor y no sé qué, hasta que lo operaron. ¿Y qué tenía? Tenía restos del cuerpo de su gemelo. ¿Sí? Tenía pelos, brazos, dientes, así. Entonces, ¿por qué se llama gemelo parásito? Porque esas porciones del gemelo que se ha incorporado vive del organismo de su gemelo, pues, como si fuera un parásito. De ahí viene como gemelo parásito. Luego tenemos el síndrome de transfusión, que cuando son 2 bebés, puede que uno de ellos reciba más irrigación sanguínea que el otro. De ahí que uno nace más grande y el otro más chiquito. ¿Ya? Son los tipos de gemelos. Además, también lo tenemos los gemelos siameses. En el siamés ya es unión, que puede darse, como aquí, a través del tórax. Ellos se llaman toracópagos, cuando es a través de la región sacrocoxigia, pipópagos, y cuando es a nivel de la cabeza, craneópagos. Y si fuera a través del abdomen, ¿qué sería? Onfalópagos se llama, a través del abdomen. ¿Listo? Onfalópagos. Y aquí hay ejemplos. Estos son siameses. Ahora, los siameses, para ver si se nos puede operar o no, lo primero que tenemos que hacer son estudios para ver si no comparten órganos. Por ejemplo, en el caso de estos 2 bebés, hay un caso muy interesante de gemelos siameses. Así era, donde una de las niñas estaba mirando para allá y la otra para allá. La unión era aquí. Y lo interesante, y la mamá era joven, tenía 25 años. Y dice ella, me pareció muy interesante porque era capísima para ser primero hijos, la verdad, no sé cómo lo hacía, pero las manejaba las 2 así. Y dice que un día las llevó al parque. Y una de ellas se mataba de risa, pero reía y reía y reía. Y la otra después se puso a reír también. Entonces ella decía, bueno, esta está riendo porque está viendo las travesuras del payaso y todo eso. Pero y esta otra no ve nada.
Pensó, dice ella, porque a veces la risa es contagiosa, ¿no es cierto? Porque si yo me empiezo a reír ahorita, alguno de ustedes también va a reír de lo que yo estoy riendo. A veces ocurre. Esa mamá pensó que estaba ocurriendo eso. Y bueno, ella tenía pensaba separarlas porque era ese caso que tenían unión aquí. Resulta que cuando le hacen los estudios, van a creer que era un solo cerebro. Entonces no había necesidad de que las dos estén viendo lo mismo. Porque como el cerebro era el mismo, entonces las dos podían ver igual lo mismo, sentir lo mismo, pensar lo mismo, recepcionar sonidos, todo lo mismo, porque era un solo cerebro. Era una sola. Así que no las pudieron separar a estas gemelas porque compartían un solo cerebro. Sí, a veces eso ocurre. ¿Ya? Bueno, y eso es todo su capítulo.